¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? De verdad que sí. Hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo y la palabra. Diga conmigo: Espíritu Santo, palabra. Ya, de eso vamos a hablar. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo, no? Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice así, y le doy lectura a la eterna y poderosa palabra del Señor. El pueblo dice así la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Cuándo dicen amén? Y todo el ejército de ellos, escuche ahora, por el aliento de su boca. Ya repito: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Usted sabe que primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, las galaxias, la Vía Láctea, todo lo creó el Señor. Y todo el ejército de ellos, todos los ángeles del cielo y todo, por el aliento de su boca. Palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Pido al Espíritu Santo que pueda ministrar esta palabra en cada corazón. Queremos aprender, queremos ser capacitados, porque estamos en una temporada donde usted empieza a obrar milagros y sanidades en esta casa. Y usted nos está direccionando, nos está dando el alineamiento correcto. Bendice a cada hermano y hermana que en esta noche está en este lugar. Y los que no han podido venir, también guárdalos y cércalos, Padre. Señor, me niego a sí mismo, y el Espíritu Santo ministrará esta palabra en nuestros corazones. Y tu palabra no regresará vacía. Lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén. Tomen su asiento, tomen su asiento. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la palabra, hablamos del verbo. Cuando hablamos de aliento, significa espíritu, roá. Ya en el hebreo, roá. Aliento es igual a espíritu. Y palabra es igual al verbo. Ya. Por eso aquí en este texto bíblico aparece la palabra de Dios y también el Espíritu de Dios, que es el aliento. Ya. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ahora vamos a analizar algo bien importante, porque Dios nos está preparando para que nosotros podamos realizar la obra del Señor. Pero debemos saber cómo hacerlo. ¿Ya? Aquí vamos a hablar del Espíritu Santo y la palabra. Esas dos cosas importantes caminan juntos, no son separados. Y el Espíritu Santo no hace nada que no esté de acuerdo con la palabra. Y el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Es que esto me va a dar una enseñanza extraordinaria cuando yo tenga que administrar un enfermo, declarar un milagro, reprender un demonio, o cuando esté predicando el Evangelio, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo Él opera. Por eso va a ser importante, cuando habla del Espíritu Santo, que usted conozca al Espíritu Santo en su totalidad, sus atributos, su nombre, ¿ya? Su simbología, el fruto del Espíritu, los dones espirituales, cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo mantenerse lleno del Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo en el cuerpo del hombre, y cómo se mueve el Espíritu Santo en el alma del hombre, y cómo se mueve el Espíritu Santo en el espíritu del hombre que nació de nuevo en su interior. Él nos guiará por toda verdad y por toda justicia, nuestro paracleto, nuestro ayudador, ¿ya? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted conoce todo al Espíritu Santo, después tiene que tener una rica comunión con Él, una intimidad con Él, una buena sociedad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el que se mueve en la obra. Escuche bien eso. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es amar al Espíritu Santo, como nunca usted ha amado a alguien en la tierra. Y el Espíritu Santo tiene que ser la persona más importante para usted. Y tendría que ser la persona más influyente en su vida. Ahora usted
va a trabajar con el Espíritu Santo, usted le va a conocer. Usted no le da orden al Espíritu Santo, pero Él a usted lo va a usar como instrumento. Ahora tenemos la palabra. Dios dijo, hizo juramento consigo mismo que su palabra sería justicia y no sería revocada. Lo que Dios dice se cumple. La palabra es fiel y verdadera. Es medicina para nuestro cuerpo. La palabra sola y es correcta para vivir una vida exitosa aquí en la tierra. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, usted aquí va a procurar conocer bien al Espíritu Santo y también conocer la palabra, tener la revelación de la palabra. Y usted, por ejemplo, va a estar disponible en santidad y en buen alineamiento con Dios, y la oración que usted no la puede dejar. Y ojalá que en la oración siempre usted esté orando de acuerdo a la palabra, a la perfecta voluntad de Dios. ¿Está escuchando? Aquí estamos armando la fórmula muy buena para fácilmente, después de declarar sanidad por la llaga de Cristo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Ya está. Ya está. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Te sabe la historia? 5. Todas tenían sus lámparas, pero la insensata no tenían aceite en las lámparas, y la prudente tenían la lámpara y el aceite. Cuando viene el esposo, ahí viene el esposo a salir a recibirle, despertaron porque las 10 estaban durmiendo, despierta, toma las lámparas, pero en la insensata había un problema, que tenían las lámparas y no tenían el aceite. Y dijeron a la otra, danos de tu aceite, porque ¿dónde vamos a ir a comprar? Y viene el esposo. La otra dijeron, no le daremos, porque nosotros tenemos que tener la lámpara con el aceite. En esa parábola, la lámpara representa la palabra de Dios. El aceite, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted tiene una lámpara, puede tener una lámpara bonita, incluso decorada, hasta de oro si quiere. Si esa lámpara no tiene aceite, a usted no le sirve. No va a dar luz en las tinieblas, está oscuro, quiere encender la lámpara, pero la lámpara no tiene aceite. Es un problema y usted no puede hacer nada. Usted tiene aceite, 5 litros de aceite, pero usted no tiene la lámpara. También tiene un problema grave. Pero si usted ahora tiene la lámpara y tiene el aceite, ahí estamos bien. Usted va a alumbrar esa lámpara, va a dar la luz y se va a alumbrar y las tinieblas van a retroceder. ¿Cuándo dicen amén? Ya, entonces, por eso es que es importante la palabra y el Espíritu Santo. Porque algunos pueden tener la palabra, el rema de la palabra, pero no tienen al Espíritu Santo, ni lo conocen. Y si es así, va a tener el logo, la palabra, tampoco la revelación. Algunos son bien carismáticos, aleluya, saltan, pueden danzar, porque buscan la presencia, pero no tienen la palabra. Entonces ya hay problema. Pero para ser eficaz, usted se va a apoderar del Espíritu Santo, conocerlo y tener esa comunión, esa intimidad con Él, y empieza a leer la Biblia, empieza a estudiarla, porque usted va a ser la persona, el predicador, la predicadora o el instrumento en las manos del Señor, y a través de la oración se van a lograr muchas cosas, porque el mismo Espíritu Santo le va a ayudar cómo orar, cómo interceder, y también le va a poner los mensajes y la palabra. ¿Alguien está entendiendo eso? Todos queremos el Espíritu Santo que se mueva, ¿sí o no? Claro que sí. El Espíritu Santo es soberano, pero Él decidió moverse siempre de acuerdo y conforme la palabra. Entonces, cuando yo entiendo esto, hasta mis oraciones serán bien direccionadas. No voy a orar egoístamente por mí pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando yo oro de acuerdo a la palabra, a la perfecta voluntad de Dios, esa oración es eficaz y Dios va a responder esa oración. ¿Cuántos dicen amén? Donde no hay palabra, no hay mover seguro. Ya, entonces vamos a ver algunas cosas. El Espíritu Santo no se mueve sin la palabra, por si acaso.
Porque el mismo Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribirla. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo es Dios. Y la palabra salió de la boca de Dios. Entonces el Espíritu Santo no se puede separar de la palabra. Y eso usted tiene que saberlo. ¿Ya? Por ejemplo, el Espíritu Santo no se mueve sin la palabra de Dios. Porque usted le puede pedir al Espíritu Santo una cosa que te fuera la palabra. Espíritu Santo, mira, yo quiero tener 2 esposas. El Espíritu Santo no va a responder y se va a manifestar. Está pidiendo algo que está fuera de la palabra. O cualquier cosa. Para que usted entienda, le doy ese ejemplo. En Génesis 1, 2, 3 dice la palabra: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, mire, el Espíritu de Dios estaba ahí, se movía sobre la faz de las aguas. Después vino Dios y ordenó todo. Separó la luz de las tinieblas, y el Espíritu que estaba moviéndose sobre el caos, pero nada podía hacer en el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Pero cuando Dios ordena todo, el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a crear todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. El Espíritu Santo aquí en Génesis está esperando la palabra para funcionar. Por eso es importante que aprendamos esto, porque el diablo, lo único, siempre ha sido una guerra, que usted nunca entienda la palabra, que no la lee, que no la estudie. Y ojalá en las iglesias los predicadores no prediquen palabras, sino cualquier entretenimiento y cualquier cosa, sensualizando la mente, que montones de cosas raras, quizá otro evangelio que ni siquiera es el verdadero evangelio. El diablo, la primera guerra que hace es que usted no entienda la palabra. Por eso la Biblia dice: por falta de conocimiento, el pueblo destruido o el pueblo perecerá. Y lo otro, tampoco le gusta a él que usted entienda y conozca al Espíritu Santo y trabaje con él. Porque la sorpresa que le dio el Espíritu Santo fue extraordinaria al diablo. Porque en el huerto, usted sabe, Adán pecó, el pecado pasa a toda la raza humana y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que el diablo se reía carcajada, jaja, hice caer a Adán y a Eva, y no hay ninguna simiente más espiritual en la tierra para que pueda redimir, y no había ninguna otra. Pero la sorpresa fue que cuando el Espíritu Santo cubrió a María en su sombra y le engendró a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el más asombrado yo creo que fue el diablo, hermano. Porque ahí nació Jesús, el postrer Adán, que habría de redimir la humanidad, o aquellos que habrían de creer en él. Entonces el Espíritu, mire, el diablo jamás, él puede enviar otros espíritus engañosos que imitan al Espíritu Santo. Porque cuando usted conoce el verdadero Espíritu Santo, usted va a tener los dones espirituales, va a saber discernir las cosas. Usted va a ser bien direccionado. Al diablo no le conviene que una iglesia camine y direccione con el Espíritu Santo. Y él incluso mete otros espíritus que quieren imitar, pero a veces no son el mismo espíritu. Y siempre, porque mire, alguien dice, esa iglesia espiritual sí, pero ¿dónde está el don de lengua? El don de interpretación de lengua. ¿Dónde está el don de milagro? Que alguien llegó con la mano que le falta toda la mano, el brazo, y después aparece el brazo. Ciego de nacimiento, que pueda ver. ¿Dónde están los dones? De repente una lengüita, pero vamos a ver si son lenguas correctas. Por eso es que es importante, por eso es que el enemigo, mire, Sansón tenía el poder de Dios, y todo hasta que descubrieron en qué consistía la fuerza. Era el poder de Dios hasta que lo neutralizó. Entonces el diablo no quiere que la iglesia conozca al Espíritu Santo en su totalidad, y tampoco quiere que conozca la palabra. Usted une la palabra y el Espíritu Santo, y usted se guarda en santidad y empieza a orar de acuerdo a la palabra. Usted será alguien tan peligroso para el diablo y la infantería demoníaca, y nadie a usted le haría frente. Aleluya. Nadie, ni brujo, ni hechicero podrían hacerle frente a usted. Ríndase a la deidad.
Ríndase al Espíritu Santo. Ríndase a Jesús. Ríndase al Padre. Usted es un instrumento en las manos. Oiga, qué maravilloso. No sé si me lo es, porque de repente decimos cosas, no las sabemos hacer. Hasta para hacer una oración de sanidad no la sabemos hacer. Señor, pongo mis manos que son las tuyas, blancas, invisibles y puras, y tú tienes el poder de sanar a este enfermo, porque para ti no es imposible. Esa oración está mal hecha. Jesús dijo: estas señales seguirán los que habrán de creer en mi palabra. Pondrán las manos a los enfermos en mi nombre y los enfermos serán sanos. Ahora yo le pregunto a la persona: ¿qué enfermedad tiene? Tengo dolor de oído. Espíritu de dolor, sal de los oídos ahora, en el nombre de Jesús. La palabra con autoridad. Por la llaga de Cristo, hermana, reciba sanidad ahora mismo. Porque es un derecho legal. ¿Lo cree? Si lo cree, entonces sana. Cuando usted conoce al Espíritu Santo en su totalidad y tiene una comunión con Él y tiene una armonía con Él, una sociedad con Él, usted habla con Él y Él le habla. Usted sabe oír la voz del Espíritu. Conoce la palabra, conoce la revelación, porque usted todos los días la está estudiando y le pide al Espíritu Santo que le dé claridad, que le dé la revelación, y usted va encima, es buena para orar, se guarda en línea recta con Dios. Ah, no. Los demonios van a temblar delante de usted. No se van a querer ni acercar a usted. Eso es lo que Jesús siempre quería, que su iglesia, porque a ella le dio todo poder, le dio toda autoridad y le dio su nombre, que es sobre todo nombre. Contra diablos, principados y potestades, gobernadores, las tinieblas y huestes espirituales de las regiones celestes. Bien, el Espíritu Santo no se mueve fuera de la palabra, señores. Por eso es importante, por eso que de repente no sucede nada. Los cristianos están desenfocados y tienen un problema. Pastor, ore por mí, que no es malo que le pida la oración al pastor, pero no hay un conocimiento real. ¿Cuántos creen que Dios está entregando la revelación? Aquí se ha profetizado que Dios empezará a derramar esas revelaciones para que usted entienda. Si usted no le toma importancia al Espíritu Santo, ni lo conoce, a ver cómo trabaja el don de ciencia. No sé, mi pastor, trabaja de 4 formas. ¿Cuál es la diferencia del don de sanidad y el don de milagro? ¿Cuál es el don de lengua y la interpretación de lenguas? Por eso estamos muy lejos de la realidad. Pero Dios en este último tiempo está dando un alineamiento extraordinario. Alguien diga amén para inspirarme. El Espíritu Santo no se mueve fuera de la palabra, Señor. Esto, yo cuando Dios me entregó esto, toda una noche, ¿sabes? Que yo lloraba de gozo. Gracias, Señor. Primera de Juan 4:1. Amado, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero usted, cuando conoce la palabra y conoce el Espíritu Santo, usted sabe discernir si es un profeta falso o un verdadero. Porque el profeta falso le habla cualquier cosa, lo animan, pero ellos no predican la palabra. Incluso pueden tener señales engañosas y mentirosas, pero no son el mover del Espíritu Santo. Gálatas 1:8 dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Pues cuando usted conoce la palabra, conocerá el verdadero evangelio. Sabrá conocer entre los 5 ministerios verdaderos y los 5 ministerios falsos, los dones verdaderos y los dones falsos, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Usted sabrá discernir entre lo santo y lo profano. Mire qué importante esto, hermano. ¿Le gustaría llegar a ese nivel? Ya, empieza a preocuparse. Ame al Espíritu Santo. Empieza a conversar con Él, estudie sobre eso. Ahora la palabra, créala, haga la palabra, viva la palabra. Y empiece a orar. Fíjese que en Hechos capítulo 6, cuando le dijeron a los apóstoles: las viudas están siendo desatendidas y hay que atenderlas, los apóstoles dijeron: no.
elíjase a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que atiendan las mesas. Nosotros no dejaremos la oración ni el ministerio de la palabra. Ministerio, porque ellos tenían que ministrar la palabra. Seremos firmes y perseveraremos en eso. Y gracias a eso, por la palabra que predicaban, el Espíritu Santo, como estaba junto con la palabra, Él confirmaba la palabra, y la palabra corría, el poder de Dios se manifestaba, habían sanidades, prodigios y milagros, y Dios añadía a la iglesia a los que habrían sido salvos. El Espíritu Santo y la palabra caminan en unidad. Alguien diga amén a eso. El Espíritu Santo nunca va a hacer algo que contradiga lo que Él mismo escribió. Nunca. Entonces, ¿esto te está poniendo interesante o no? Claro, porque hay gente que no le gusta leer la Biblia, no le gusta estudiar la palabra, no sabe de la palabra, menos conoce al Espíritu Santo. No sabe, nunca me ha hablado del Espíritu Santo, no le conoce. El Espíritu Santo te habla a tu espíritu, te puede hablar en forma audible, manifiesta los dones, don de visión, don de ciencia, etc. Que el Señor nos bendiga. Pero otro día lo voy a enseñar lo otro. Si una profecía, visión o mover va fuera de la Biblia, señores, no es del Espíritu Santo. Hasta algún sueño que usted tenga, una profecía, una visión, si no está alineada con la palabra, no se preocupe, eso no es de Dios. Porque Dios siempre, hasta las visiones, revelaciones, va a tener que estar la palabra de Dios y el Espíritu Santo ahí. Número 3. El Espíritu Santo se mueve dentro de la palabra y a través de la palabra. Yo quiero que quede bien claro este concepto, hermano. Como usted está escuchando, entonces de repente si hay una congregación que no hay palabra, no está la revelación de la palabra, entonces ¿qué es lo que hay ahí? Y si no conocen el Espíritu Santo, su verdadera manifestación, y el Espíritu Santo no se va a manifestar porque no hay palabra de Dios. Ya le dije, la lámpara con el aceite funciona. La lámpara sin el aceite no funciona. El aceite sin la lámpara no va a funcionar. Eso que quede claro. Le di ese ejemplo para que usted quede claro en este concepto. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro, ya, estas palabras, aquí está predicando Pedro. Mire, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Esto me está diciendo que cuando usted salga a la calle y empieza a predicar de Jesús, y usted le dice a la gente, Jesucristo es el Señor, Él murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para remisión y perdón de pecado, ven a Cristo, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo se va a mover y va a tocar a esa persona porque Él va a respaldar la palabra del Evangelio. Yo quiero contar un testimonio, es que yo antes era pato malo, estuve 10 años en la cárcel, hermanito, y cuestiones raras. No, el Espíritu Santo, ahí no va a respaldar eso. Ya su nombre. Claro, porque hoy día, como no entendemos, Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación. Aquí hay una armadura, ¿cierto? El escudo de la fe. Pero la última armadura dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo usa la palabra como una espada. Aquí lo tengo. Mire lo que dice. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta penetra hasta los tuétanos de los huesos. Por eso ahí se cortan cadenas satánicas. Lazos del cazador se rompen. Porque la palabra es la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo está diciendo, voy a usar la palabra como una espada que corta cadena, que corta lazo y que va a entrar hasta tu propia alma y te va a partir por medio. Santo el Señor. Diga conmigo, la palabra es la espada del Espíritu. Ya, así, santo es el Señor. Juan 17:7, santificado en tu verdad y tu palabra es verdad.
Por eso Jesús vendrá, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y la verdad es la palabra. Espíritu Santo, de verdad. Número 4, el Espíritu Santo se mueve para cumplir la palabra en tu vida. Entonces, cuando usted no entiende la palabra, diga al Espíritu Santo, tú vienes a cumplir la palabra en mi vida, revélemela, enséñamela, porque tú me la vas a educar, me va a guiar por toda verdad, por toda justicia. Yo quiero entender la palabra. El Espíritu Santo se mueve para cumplir la palabra. A ver, veamos. Ezequiel 36, 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos y los ponéis por obra. Al pueblo de Israel, medio duro el pueblito, le digo, pondré mi espíritu en vosotros para que hagan y aprendan los estatutos y los mandamientos. Juan 14, 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Ve? Que el Espíritu Santo se mueve para cumplir la palabra y usted la puede entender también. ¿Cuándo dicen amén? Ya está. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo podréis trabajar el Espíritu Santo? En Pentecostés, ahí la palabra, Pedro predicaba a Cristo con lo que había dicho Joel. Oiga, y el Espíritu Santo se manifestó. Dice que se compungieron de corazón. ¿Quién hizo que se compungieran de corazón? El Espíritu de Dios. Porque Pedro estaba hablando una verdad, estaba hablando de la palabra y de la profecía de Joel. Entonces, si fija usted, el Espíritu Santo inmediatamente funciona. Por eso usted tiene que aprender a aplicar la palabra, pero verdadera palabra. Y esa palabra no regresa vacía, porque el Espíritu Santo tiene que confirmar esa palabra. Y se añadieron aquel día 3,000 personas en el primer discurso de predicación. Por predicar Jesucristo el Señor murió, al tercer día resucitó. Predicaba sobre el poder de la resurrección y del Espíritu de Dios que vendría en Pentecostés. Empezó a hablar de la pura palabra Pedro. Y el Espíritu Santo trabajó en 3,000 personas, en 3,000 corazones, compungiendo y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. 3,000 ese día se añadieron a la iglesia de Jesucristo. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Pero si usted no entiende el evangelio, no habla de la palabra, habla de usted. El que habla a sí mismo en su propia gloria busca. Jesús dijo: yo predico lo que mi Padre me dice que tengo que hablar y busco la gloria de mi Padre. Ahí está un ejemplo. ¿Cómo 3,000 personas? Pedro no tenía ni parlante ni micrófono, hermano. A lo mejor se pararía en una cosita alta y le empezó a hablar a 3,000. Oiga, y después 5,000. Oiga, el Espíritu Santo cómo trabaja. Alguien dígame a eso. Por eso cuando usted administra una sanidad de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo confirma la palabra y ese enfermo seguro que sana. No se va a poner lava, limpia, centrifuga. Mira, porque mira lo que mira. Y no te hizo que mira. Cosa rara, hermano, el Espíritu Santo no es así. Mira, para grandes cosas te necesito. Mira, pero ¿para qué? El Espíritu Santo es claro para hablar. Y te está marcando como evangelista. Él dirá: evangelista en mis manos será, y te usaré poderosamente. Y se acabó la cuestión. Y a su nombre. Santo Dios, mi alma te alaba, Rey. Ya, otro ejemplo. A mí me gusta, pues yo estaba estudiando el mover del Espíritu Santo, hermano, y me llevó a esta revelación. No hay donde perderse, hermano. Por eso nos vimos cosas maravillosas. No queremos leer la Biblia, no la estudiamos, no queremos tener un compañerismo con el Espíritu Santo, una relación, una intimidad. Y el apóstol Pablo lo que más decía en sus salutaciones, la comunión con el Espíritu Santo. Y es tan lindo andar direccionado por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, que de repente estás caminando en la calle y te habla el Espíritu Santo. Es decir, ora por él, te quiere ahorcar. A los 3 días que te quiere matarse. Ora por él porque yo lo salvo. Cosas tan lindas que podrían suceder, hermano.
¿Y usted qué es lo que haría? ¿Reprende sombras de muerte o le habla a la muerte? ¿O muerte, dónde está tu hijo, no sepulcro tu victoria? Jesús te venció. Él murió al tercer día, resucitó y te venció. Y tu sepulcro no tuviste poder de retener el cuerpo de Cristo. Ahora sombras de muerte retrocedan de esta vida en el nombre de Jesús. Y el muchacho ni siquiera le fue el pensamiento de ahorcarse. Porque usted va a trabajar de acuerdo a la palabra. Si hay una enfermedad, usted es hijo de Dios y usted quiere que se ore por sanidad, pero usted tiene diabetes, tiene dolores, trauma, total que está toda mala. Pero el que trabaja con estas dos cosas maravillosas, usted le dirá: Señor, esta hermana, este templo no es templo de enfermedad, no es templo de dolencia, ni de dolor, ni de demonio. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que todos estos demonios están ilegales, todas estas enfermedades están ilegales, todas estas dolencias están ilegales. Ahora por la llaga de Cristo, hermana, tú crees, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y la hermana cree, es sana. Porque yo fui a la palabra y ministro de acuerdo a la palabra. Porque el Espíritu Santo me ha educado, me ha enseñado, me ha direccionado y me hace trabajar con la palabra. No una cuestión que la haga así como quiere hacerla. No, hermana, mira, una agüita de rúa y una agüita de ajenco le puede hacer bien. Entonces no oramos y que salga la agüita de rúa. Y a su nombre. Otra historia. El eunuco. Otro día, ¿quién predicó? Usted predicó. Que estuvo bueno. El eunuco es el etíope que cuidaba los tesoros de la reina de Candace. Mire lo que pasó aquí. Porque aquí quiero ver, aquí usted va a ver la palabra en acción, y va a ver al Espíritu Santo en acción, y va a ver en acción el famoso predicador, que es usted y soy yo. Ya, usted sabe la historia. El eunuco, el etíope, fue al templo a adorar. Y en el templo estaban administrando la palabra de Isaías. Como un cordero fue al matadero y que toda esa palabra. Y al regreso el etíope tenía un carruaje, porque ellos eran bien renumerados, porque ellos eran eunucos, porque eran castrados para que no tuvieran ninguna sensación sexual y para cuidar a la reina y meterse en el dormitorio de la reina. Entonces eran hombres bien pagados, así que venía con su carruaje, yo creo de lujo. Venía leyendo la escritura, lo que se había ministrado en el templo. Pero el evangelista Felipe, el Espíritu Santo, aquí mire, el etíope venía leyendo la palabra y la quería, no la entendía el hombre. Pero en él había algo que quería entenderla. Pero Dios lo estaba mirando y el Espíritu Santo ya estaba conectándose, porque el Espíritu Santo se conecta con la palabra. Y le dice: Felipe, acércate al carro. Le dio la orden. Y Felipe se acerca y mira al etíope y vio, entiende lo que lee. No, ¿cómo voy a entender? Le dijo, si nadie me lo explica. El etíope para el carro, Felipe se sube. No, que estoy leyendo esta Isaías con cordero. Ah, estoy hablando de Jesús el Nazareno, el autor de la salvación. Sí, el que creyere y fuere bautizado, entonces te será salvo. Y el etíope miró hacia al lado y le dice: aquí hay agua. ¿Y quién pide que yo sea bautizado? Si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor y murió en la cruz de Calvario. Sí, pues sí creo. Se bajan del carro y Felipe bautiza. Ni siquiera le dijo: ¿y la túnica, viejo? ¿Por qué no te esperáis a fin de año cuando el pastor haga el paseo? Esta cosa es de vida y muerte. Felipe solito ahí lo bautizó. Descendieron de las aguas. El etíope se sube al carro contento y gozoso, porque ahora él era salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiese para salvación. El que creyere y fuere bautizado, entonces este será salvo. Ahora el etíope, el eunuco, era salvo, se fue gozoso. Y el Espíritu arrebató a Felipe para otro. Vamos a otro lugar a predicar. ¿Se da cuenta cómo se conecta el Espíritu Santo con la palabra?
son inseparables. Y Él actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es bueno que usted aprenda esto. Ame y conozca al Espíritu Santo y ande en el Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en su espíritu, por si acaso. Y la palabra usted puede leer, estudiar, pero no puede pasar un mes, 2 meses, nunca lee la Biblia, hermano. Como la ancianita que se le perdieron los lentes, está dentro del Salmo 91. Ahí está escondido. ¿Por qué? Porque no lee nunca la Biblia. Pero alguien está entendiendo esto. Primero el Espíritu le dice a Felipe, acércate al carro, Y el Espíritu ya venía preparando el corazón mientras leía la palabra el eunuco. Ya venía preparándole el corazón. Si el Espíritu Santo es extraordinario y Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Es omnisciente, que todo lo sabe, y es omnipotente, que todo lo puede. Alguien diga amén. En esa historia solo faltaba algo: un predicador. Así que usted es un predicador. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Cristo, por si acaso. Si no es evangelista, no es pastor, no tiene ninguno de estos 5 ministerios, no se preocupe. Usted, por ser hijo de Dios, ya tiene uno, el ministerio de la reconciliación, porque ese ministerio se lo da Dios. Los 5 ministerios lo constituyó Jesucristo, y los dones espirituales los gobierna el Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo eso? Qué maravilloso. Y aparece el predicador cerquita. Felipe, acércate al carro que viene ahí. Ve cómo trabaja. Ahí está en el movimiento la palabra y el Espíritu de Dios. Cuando yo predico en la calle Espíritu Santo, ir a predicar la palabra, usted convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Usted se moverá. Si yo suelto palabra de sanidad, de acuerdo a la palabra, por la llaga de Cristo, usted va a operar milagro. El energema, el poder del Padre, lo sobrenatural. La operación del Padre significa energema, pues sobrenatural, que solo lo hace el Espíritu Santo, que dividió el Mar Rojo, que sacó agua de una roca sólida, que resucitó a Lázaro. Incluso usted ni sabe cuánto demoró esa resurrección. Ni siquiera un minuto, no sé, es una cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Porque ahí usted no va a encontrar. ¿Y cuánto tiempo demoró? Él dijo, Lázaro, sal fuera. Y el otro salió. Pero ¿cómo está? Bueno, si es el poder de Dios, pues. 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos. No, ¿qué? El rato será así, en un abrir y cerrar de ojos. Será transformado su cuerpo incorruptible. Aleluya. No, hombre. Ya está. A ver, veamos otro caso. La casa de Cornelio. Cornelio tenía visitación de ángeles. Era piadoso, temeroso con su casa, su visión. Daba limón a los pobres. El tipo de esa familia estaba pintada para una familia pastoral. Pero estaba fuera del reino. Cornelio no era salvo, pero Dios se agradó de él y mandó un ángel para decirle: Cornelio, manda a 2 de los tuyos, buscar a Simón Pedro, para que te venga a revelar lo que tiene que hacer. ¿Ven? Hechos 10:44. Mientras uno hablaba, mire, después llega Pedro, y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y ahí se dio cuenta que por primera vez los gentiles eran llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro vino con la palabra. No, es que Jesús, claro, porque tenía que revelar el plan de salvación. Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, murió en la cruz de Calvario, derramando su preciosa sangre. Y el que acepta a Jesús como Señor y Salvador es salvo y se bautiza por las aguas, por inmersión. Le estaba hablando todo eso. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dando testimonio. Donde la palabra de Cristo es predicada con fidelidad, el Espíritu Santo interrumpe y se mete. ¿Entonces? Por eso, ¿cómo no voy a tomar en cuenta al Espíritu Santo? El Espíritu Santo y la palabra caminan juntos, son inseparables, y así seremos eficaz en realizar la obra. Yo cuando oro en cualquier lugar, ustedes siempre van a escuchar, yo oro de acuerdo a la palabra. Yo no mando nada a los carriles a lo que yo quiero decir. Yo digo: Señor Jesús, tu palabra dice así. Y voy a la palabra.
Y siempre ministro y lloro de acuerdo a la palabra, porque hace muchos años aprendí que la oración que va con la palabra de Dios tiene éxito. Y Dios va a responder porque es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Ya. En Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio, dice Pablo, nos llegó a vosotros en palabras solamente. No es que yo llegué aquí hablando del evangelio, de la palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, lo que está diciendo Pablo, que fue a Tesalónica, él ahí tomó la palabra y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene que trabajar en convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si el apóstol Pablo declaraba sanidad, el Espíritu Santo tendría que realizar los milagros. Porque Pablo llevaba la palabra. Ahora, palabra solamente se convierte en religión, señores. Porque algunos conocen el logo, no la revelación, el logo, y discuten para discutir, que saben más. Pero se convierte al final en una religión. Palabra más espíritu, en la iglesia se vuelve ejemplo para todas las regiones o los lugares donde usted se encuentre como iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Diga gracias, Señor, por el Espíritu Santo y tu preciosa palabra. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Alinearse. No andar en pecado, por hermano. Alíñese con el Señor. Santifíquese. Ora al Señor, porque en la oración usted habla con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, me toca predicar en tal iglesia, me invitaron. ¿Cuál es el mensaje que necesita esa iglesia? Tú lo sabes. ¿Me lo puedes revelar, por favor? Y usted está orando y le mete el mensaje aquí. ¡Pah! Yo dije que una experiencia. Mire cómo se mueve el Espíritu Santo. Mientras yo estaba formando este tema, me acordaba. Y Rosita, yo trabajaba en la empresa y tenía un amigo de la iglesia Misión del Señor, me acuerdo. Me dice, Opacito, te invito a una vigilia ahora este sábado, y justo era el día sábado. No, dije, no voy a ir. Dijo, anda, ¿qué te cuesta? Y está cerquita de tu casa. No, le dije, no voy. Llego a la casa, me arreglé, estaba sirviéndome. Y vino el Espíritu Santo, me dice, levántate y ve a la vigilia. Pero así, bien. Y me puso el mensaje, la iglesia de la Odisea. Por cuanto viste frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Que dije, no alcancé, Rosita, sé que me está mandando el jefe. Voy a tener que ir. Sentí muy fuerte la voz del Señor. Me acuerdo que yo me paro, me arreglo y salgo de la puerta para que yo iba en el aire, hermano. Y como que iba en el aire y la presencia estaba conmigo. Sentía un gozo, una alegría. Y aquí en la mente, por cuanto en el frío y calencia y no te voy a tener en mi boca. ¿Sabe que llegué a la iglesia? Tuve que pararme fuera de la iglesia, esperar que el Espíritu Santo me soltara. Y el mensaje aquí, hermano. Y yo entro, la iglesia estaba llena. Y lo más curioso es que en la última banca había un vacío, un lugar. Me hinco y yo no puedo orar porque la voz me decía, ¿por cuánto? Señor, ¿qué pasa? Le dije, que me va a tocar de predicar. A mí que aquí no me conoce nadie. Y estaba la voz. Y llego, y ya, no podía ni orar porque estaba eso. Me senté, pasarían 5 minutos y la hermanita que está en el público, Señor bendiga el predicador de esta noche. Ya llegó el predicador. Hermanito, usted pase. Usted no aplica la palabra. Y yo mira para los lados. Hermanito, usted venga. Usted aplica la palabra y él le están hablando a usted. ¿Qué? ¿A mí? ¿A mí? Sí, a usted le están hablando. Y yo, sí, usted venga. El Señor me dice que a usted tengo que darle la predicación. Y si Dios me dice por algo, pase. Y pasé el pasadizo largo, Dios mío. Me humillé en el púlpito, Señor, amén. Ahora entiendo, esa es la palabra. Ya nomás, Apocalipsis. Y me subo, todavía no alcanzo ni a saludar. Se delante una anciana, como remolino así, una ancianita.
Y le dice al pueblo: escuchar, pueblo mío. Y se da media vuelta y me dice: mira, me dice, tú no ibas a venir a la vigilia. Clarito, hermano. Estabas en tu mesa y yo te hablé y te dije que viniera. Y te he puesto el mensaje, y ese mensaje que está en tu mente es lo que tú tienes que predicar en esta iglesia, porque ese mensaje lo necesita esta iglesia. Así que no tengas temor de predicar, porque allí usted es bendecido para eso. Y no tengas temor y ya habla con verdad, porque este pueblo necesita. Pueblo, escuchar el mensaje que yo he puesto en este varón para predicar. Oiga, yo quedé así, tan clarito, hermano. Me pongo a predicar esa palabra. Tú ya no terminé de aplicar la palabra, la gente pasó adelante, se arrodillaba y empezó a orar. No hay que ser tibio, hermano. No hay que ser mundano. El Señor me hizo hablar como Él quiso. ¿Te fijas o no? La palabra y el Espíritu. Y Él conoce todas las cosas. Y nosotros de repente, hermano, lo quiero invitar. Ya, listo nomás. No nos preparamos, no conversamos con el Espíritu Santo, no le preguntamos cuál es la palabra, cuál es el mensaje. Llegamos nomás, predicamos nomás y punto, se acabó la cuestión. Pero cuando es bien direccionado, algo sucede en ese lugar. Usted va a ser usado por el Espíritu Santo. Usted va a hablar la palabra y el Espíritu Santo encima le va a recordar, porque así dijo Jesús: no os preocupéis de lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo que está en vosotros os hablará por vosotros, porque Él os guiará por toda verdad y le recordará todas las cosas. Y no salgan de Jerusalén hasta que haya venido a ser vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo aquí en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. ¿Alguien entendió eso? Jesús a los 30 años va al río de Jordán a bautizarse. Antes de eso Él no hizo ningún milagro. Ella tenía la revelación de su Padre, la palabra. Él era el verbo. Pero le faltaba algo, la unción del Espíritu Santo. Y ahí en el bautismo baja la palomita y Él dijo: me ha ungido el Señor para sanar, para libertar. Y ahí empieza su ministerio. Así que usted, con el Espíritu Santo, con la palabra, y usted bien direccionado en el reino, y bueno para orar de acuerdo a la palabra, a lo que Dios quiere, porque Dios quiere salvar alma. Cuando usted hace las cosas de acuerdo a la palabra, Dios le va a respaldar 100%, le va a respaldar en todo. ¿Cuándo dicen amén? Mire, yo me acuerdo que en una oportunidad me invitaron a un congreso internacional aquí en Chile. Vinieron de Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, España. Me invitó un pastor amigo y ya yo fui. Y cuando están cantando todos los himnos de todas las naciones, cantan el himno de Argentina y estamos todos paraditos. Cuando viene el Espíritu Santo me dice: prepárate, de aquí a 21 días irás a la Argentina a predicar. Y yo quedo así, pues, miro para los lados, aquí entro. Prepárate, porque de aquí a 21 días vas a ir a la Argentina a predicar. Yo levanto las manos: gracias, Señor, amén nomás. Y yo quedé pensando, como me habló el Señor, estaba meditando. ¿Y cómo lo voy a hacerlo? No entendía cómo hacerlo. Pasó media hora y llega el que me invitó y me dice: oye, Luis Paso, prepárate, porque de aquí a 21 días te llevo a la Argentina a predicar a la iglesia allá. Y yo le dije: sí, ya lo sé. ¿Cómo lo sabí? Es que el Señor me acaba de hablar y tú me estás confirmando. Mire cómo están las cosas. Allá prediqué en 40 iglesias. Me preparé en eso, pero ahora hubo una situación. No tenía plata para ir. Y el que me invitó me dijo: mira, yo me voy adelante porque tengo que ir a Buenos Aires, pero tú vas a la Argentina y te bajáis en Cutralcó. Y ahí me esperáis. Y yo no tenía plata, hermano. Y yo ya faltaba por poco, estaba lloviendo. No me acuerdo que tenía la plata para el puro pasaje, pero no tenía platita para dejarla a la Rosita ni nada. Y estaba lloviendo, eran como, no sé, las 6
y tenía que irme como a las 11. Cuando llega un joven, estaba lloviendo, pero mojadita así. Pastor Luis, usted es Pastor Luis, usted no me conoce, pero yo lo conozco. ¿Usted va a ir a la Argentina? Sí. El Señor me mandó. Me acaban de cortar el trabajo, me pagaron el finiquito y yo quiero entregarle una bendición, mi pastor. Ya, porque yo sé que usted es un hombre de Dios, va a ir a sembrar la palabra y yo quiero agarrarme esta bendición. Y Mojay pasa, hijo, y me pasa plata. Y yo hincate, y hice una oración más divina. No tanto por la plata, por la actitud del muchacho. Así, en tu mío, Señor, abre una puerta, pero buena el trabajo, Padre, porque Él me está honrando. Ya, pues, y me fui. Y justo cuando yo llego, el muchacho, un buen trabajo, ¿sabes tú? Pero lo curioso es que llegué hasta Cultralcó sin dinero allá. Y nadie según me iban a ir a buscar, llego en la mañana, tuve todo el día, nadie me iba a buscar, nadie me preguntaba por mí, y yo sin dinero. Y lo que no sabía es que allá hay otro dinero, no tenía plata argentina. ¿Con qué iba a comprar? Y yo estaba en el terminal, dije, bueno, tenés que dormir aquí, ya eran las 12 de la noche. Voy a tener que dormir aquí. ¿Y cómo lo hago para regresar si no tengo plata? Bueno, Dios proveerá. Total, que mañana voy caminando, te encuentro en una iglesia, hablo con un pastor, le digo, yo soy chileno, y Dios proveerá. Me tiré en ese. Cuando de repente estoy lo mejor y viene el último bus de Cultralcó. Y una niña me dice, Pastor Luis. ¿Qué? Hola, hija, usted no me conoce, pero yo lo conozco. Yo soy sobrina de Patricio Leal. Sí. Hija, venga, quiero conversar con usted. ¿Sabe? Y le expliqué. Y no hay cómo comunicarme para Buenos Aires. No sé cómo funcionan los teléfonos. No tengo dinero. Venga para acá. Que se yo rapidito. Y de allá me contesta. Me dice, mira, toma tal bus, bájate en tal lugar. Y como a 3 casas, pregunta por el pastor tanto, vive él. Ya, pues la niña me pasó platita, no, en este bus tiene que irse, chofer, párele a él en tal lugar y listo. Me bajé en ese lugar y allá se aplaude así. Y salió un anciano. ¿Usted es el pastor tanto? Sí, soy yo, usted es el pastor Robado. Lo fuimos a buscar al terminal, no lo encontramos. Pues yo estaba en el terminal, ahí él vivía con una hija y llegué ahí. Gracias, voy a dormir debajo del techo. Báñese, me dijo, y ven, y me atendió. Y de ahí vino el otro día. Prediqué en toda esa iglesia en diferentes lugares. Incluso Dios me bendijo también. Mire cómo lo hace Dios, ¿no? Cuando Dios dice algo, Él tiene que respaldar. Porque todo evangelista misionero, cuando sale a misionar y a veces no lo reciben, siempre buscan las playas donde están los botes dados vuelta abajo y ellos se meten debajo del bote a dormir. O si no, entran a un hospital haciendo así, se sientan ahí en la entrada y se sientan para dormir. Porque aquí hay que saberse arreglar, porque a veces Dios te prueba. A mí me probó, por hermano, sin dinero, sin nada, pero al final llegué bendecido. Que el Señor nos bendiga. Por eso, seamos bien dirigidos por el Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Ya. Nehemías 8:1-12. La palabra, mire, Edra lee la ley desde la mañana hasta el mediodía, se la lee al pueblo. De modo que entendían la lectura porque el Espíritu Santo ahí hizo entender eso. El respaldo del Espíritu Santo fue y todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Y sabe lo que produjo? Que hubo convicción, luego gozo, y se gozaron. Porque ahí Edra leyó toda esa escritura para que el pueblo volviera y se restaurara. Se fija donde hay palabra, tiene que el Espíritu Santo está ahí y Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Alguien diga amén a eso. ¿Cuándo dicen amén? Ya, ¿alguien está entendiendo eso? Hubo convicción y luego gozo. ¿Ya? No es que la palabra sea una cosa y el Espíritu Santo sea otra. No. Es que la palabra es el instrumento que el Espíritu Santo escogió para hacer todo su trabajo. ¿Ya? Escuche bien. Por eso el enemigo quiere 2 cosas. Que seas un cristiano muy espiritual, pero que nunca leas la Biblia y no la entiendas. O que sea muy bíblico, pero sin ninguna relación con el Espíritu Santo. En ambos casos están desarmados. ¿Ya?
Pero cuando juntas las dos cosas, la palabra y el espíritu, te vuelve peligroso. Peligroso para el Señor, para el diablo, perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a amar al Espíritu Santo? ¿Cuántos van a leer la palabra del Señor? ¿Ya? Por eso ahora usted trabaje. Cuando usted administre, ya sea un matrimonio, una persona, usted va a orar de acuerdo a la palabra. Y el Espíritu Santo tiene que confirmarla. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Y es una promesa. Usted ganó ese beneficio. Así que, y si yo le pregunto, ¿usted te lo quiere sanar? Él va a decir sí, por algo que Jesús murió en la cruz de Calvario. Entonces yo voy a la cruz y reclamo esa promesa. Yo suelto la palabra como predicador. Yo suelto la palabra correcta. Y el Espíritu Santo hará la obra correcta. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, usted analice todo lo que el Señor hizo en sanidad y en milagro. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, porque hoy día son muy pocos los que se interesan por estudiar la palabra. No la leen nunca. Otros no quieren compromiso del Espíritu Santo porque a lo mejor hay muchos pecados regalones y contristan al Espíritu Santo. Pero si usted entendió esta fórmula, yo creo que usted está preparado para toda buena obra. ¿Cuándo dicen amén a eso? Para toda buena obra. Que el Señor les bendiga. Póngase en pie. Santo el Señor. ¿Usted cree que el Señor sana? Entonces reciba su sanidad en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús dijo: el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, dijo. Y mi Padre le amará, yo le amaré y me manifestaré. ¿Ve? Ahí está el muerde del Espíritu. Y me manifestaré a él. El que oye la palabra y la guarda, todo el que pida al Padre en mi nombre lo haré para que mi Padre sea glorificado. ¿Ya? Así que usted cuando reprenda demonios, usted tiene que saber y decirle a los demonios que ya fueron vencidos en la cruz de Calvario. Fueron despojados y vencidos públicamente, triunfando Jesús en la cruz de Calvario. Y están condenados a irse al infierno. Así que usted dé orden de retirada a toda presencia demoníaca y le diga: retrocedan ahora. Es una orden en el nombre de Jesús. Así que usted va a empezar a orar, porque usted ahora con estas predicaciones como un entrenamiento, usted está siendo capacitado para toda buena obra. Predique. Los apóstoles predicaban el poder de la resurrección, resucitaban muertos, sanaban enfermos, porque el Espíritu Santo tenía que confirmar y tenía que manifestarse en poder y en gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Santo el Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos predicado tu palabra y tu palabra no regresará vacía. Padre, qué importante conocer la revelación de tu palabra. Qué importante tener la comunión con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Padre, porque Moisés, todo lo que hizo, los milagros, lo hizo con la vara. Y la vara representa la palabra. Abrió el mar rojo y cerró el mar rojo. Golpeó la roca y sacó agua. Señor, esa vara era tipología de tu palabra. Y cuando él usaba la palabra, el Espíritu de Dios se manifestaba, abriendo el mar rojo, sacando agua. Señor, gracias, porque hemos entendido algo en esta noche: que la palabra y el Espíritu Santo trabajan unidos, no separados. Y el Espíritu Santo nunca va a trabajar que algo esté fuera de la palabra, sino dentro de la palabra, porque al Señor le interesa que su reino sea ensanchado y su reino sea manifestado. Muchas gracias, Padre. En esta hora yo desato palabra de sanidad. Los que están escuchando a través de estas redes sociales, si creen, si alguno que esté enfermo, cual sea la enfermedad, sea cáncer, cualquier sea diabetes, cual sea la enfermedad, si usted que está viendo es un cristiano, yo le digo en esta noche que su cuerpo es templo
del Espíritu Santo. Y toda enfermedad está ilegal. Toda dolencia y todo espíritu que está agazapado en su cuerpo está ilegal. Ordenamos abandonar el cuerpo. Cancelamos cáncer, enfermedades, dolencia en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo Jesús, porque Jesús derramó esa sangre preciosa y allí ganó ese gran beneficio, la salud del cuerpo, alma y espíritu. Declaro bendición. Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra es fiel y verdadera. Bendice a cada hermano en esta noche, y que en esta noche sean muy bendecidos, y que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones para que ellos puedan ir meditando en esta preciosa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.